Bienvenidos y bienvenidas a este primer taller online gratuito de desbloqueo, que te voy a acompañar cada lunes a lo largo de 12 semanas. Vamos a hacer una especie de quiropraxis espiritual, ¿sí? ¿Estás preparada? Bueno, la idea es que a lo largo de todo este taller puedas utilizar o tengas a mano un cuaderno y una lapicera para ir anotando. Y acuérdate que cualquier duda que tengas puedes ver y rever este video la cantidad de veces que necesites. Y si hay alguna duda o alguna consulta, puedes dejarme tu comentario y te lo respondo prácticamente en el día. O si no, me mandas por inbox y también te respondo. No te olvides de arrobar a todas las personas que pienses que le va a gustar este taller. Parte de este taller es modificar la conducta o el estado de ánimo o las emociones. ¿Cómo? Haciendo. Entonces, vas a encontrar que a lo largo de este taller, que voy a hablar de la palabra fe, que voy a hablar de la palabra universo, que voy a hablar de la palabra Dios, que puedo hablar de la palabra naturaleza, puedo hablar de intuición de vez en cuando, pero vos dejate llevar, que esas palabras no bloqueen a nivel de tus creencias el hacer. Vos ponele el nombre de lo que quieras, de lo que creas, reemplazalo, pero la idea es que puedas fluir y que inclusive las palabras no te limiten en el hacer. Otra de las cuestiones es por qué deberíamos hacer este taller o por qué deberías hacer este taller. Y te lo voy a leer, porque no hay nada que haga a la gente tan generosa, tan feliz, tan vital, tan compasiva, tan audaz, tan indiferente a las peleas y la acumulación de cualquier índole emocional o material. Así que si no te convence esto, no lo hagas. Ahora te voy a hablar un poco de los principios, ¿sí? de los principios del por qué Julia Cameron en su momento escribió este libro e incentivó a un montón de gente a poder desbloquearse. Y los parámetros o las reglas, te invito a que las escribas en una hoja, en un cuaderno que tengas, para poder empezar a ejercitar el por qué estamos acá y para qué sirve. La creatividad forma parte del orden natural de la vida y la vida es energía pura y creativa. Ese es el primer principio. Hay una fuerza creativa que subyace todo lo que vive. Al abrirnos a nuestra creatividad, estamos abriendo la creatividad del Creador. Nosotros somos creaciones y a la vez estamos destinados a mantener la creatividad siendo creativos. Usar la creatividad es un regalo que nos hace Dios y que le hacemos a Dios. Negarse a ser creativo es obstinarse en contra de nuestra naturaleza. Cuando nos abrimos a la creatividad, vamos por el buen camino. Al abrir el camino de la creatividad, se producen cambios sutiles, pero poderosos, que es parte del objetivo de este taller. No hay que temer a abrirse a una creatividad mayor, y cuando nos acercamos a nuestros sueños, nos acercamos a Dios. Esta primera semana, o sea, hoy, lunes, vamos a hablar de recuperar la sensación de seguridad. Hablamos de la rebeldía, hablamos del enojo versus la pena, la resistencia versus la esperanza. Entonces hablamos también de la necesidad de abandonar el proceso, de la negociación, de la lucha con el ego. El ego es esa voz o ese sensor que tenemos adentro de la cabeza que nos impide y que nos limita muchas veces. Es una especie de maltratador interno que tenemos. También es esa orden o que recibimos a veces maltrato y a veces prejuicio de las situaciones que tenemos alrededor o inclusive que nosotros podemos hacer internamente hacia otras personas. Entonces, lo que hay que hacer a lo largo de estas 12 semanas es empezar a silenciar ese sensor, a silenciar ese ego que tenemos adentro y llegar a una especie de negociación, generar que el ego se rinda a lo largo de estas 12 semanas. Que vendría a ser una renuncia, que es igual a la distancia, que es igual al desapego. Vamos a hablar de la abstinencia del luto del yo, o sea, porque también a lo largo de este taller y a lo largo de estas semanas vas a sentir como una especie de angustia porque tu
viejo yo está cambiando y está apareciendo un nuevo yo, entonces eso genera una especie de luto, de duelo emocional, personal, porque no sabes bien qué es lo que está pasando, en dónde te metiste, pero está bueno porque estás creciendo, estás generando que la crisis se manifieste luego en un papel y lo puedas experimentar de una forma diferente, que puedas empezar a ver la problemática de una forma distinta y que dentro de esa problemática empieces a ver las soluciones. Donde el dolor justamente es útil y es el relámpago que nos ilumina, ¿no? Usar la crisis, la ira, el enojo como movimiento, como acción, no como reacción y violencia, sino como acción, ¿no? Esta cuestión no me gusta más y cómo la modifico a partir del enojo o a partir de la ira interna que nosotros tenemos. Y a medida que vamos recuperando esa creatividad, vamos abandonando la vida vieja que conocíamos. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que hay que hacer. Esta experiencia te va a emocionar, te va a deprimir, te va a enojar, te va a asustar, te va a alegrar, te dará esperanza, pero al final lo que va a hacer es hacerte más libre. Entonces, vamos a hablar de las páginas matutinas. ¿Qué son las páginas matutinas? Vas a necesitar un cuaderno y vas a necesitar una lapicera, un lápiz, lo que vos quieras. Ese cuaderno tiene que ser hermoso, tiene que ser lindo, tiene que ser agradable, tiene que tener el tamaño que vos quieras y desees. Tiene que tener colores, tiene que tener brillantina, tiene que tener sticker, lo que vos quieras. Para así nos conectamos también con nuestro niño interior, con nuestra parte creativa, con lo que nos gustaría. Ir a la librería y elegir el cuaderno que más te guste. Y luego ir a buscar lápices de colores, marcadores, lapiceras y todo lo que sea necesario para poder tener ese cuaderno lindo, alegre, lo más cercano a vos posible. Entonces, en esas páginas matutinas vamos a tratar de escribir cada día. Vamos a empezar con 3 páginas, que vendría a ser una hoja y media. Pero también te puedes alargar a 6 páginas cada día, dependiendo del tamaño del libro, si es un cuaderno grande, si es un cuaderno chiquito. Entonces la rutina de ver cuántas hojas podés escribir cada día. Y estas páginas sirven como para desaguar el cerebro, ¿no? Para vaciarlo, ¿sí? Para empezar el día con el cerebro vacío completamente. Y vas a ver que va a parecer una crítica despiadada, en el sentido de qué carajo estás haciendo, en vez de estar escribiendo tenés que ir a colgar la ropa, ¿por qué no haces otra cosa? Esto no es productivo. Y vas a ir viendo cómo aparece esa voz mientras te dispones a tener ese tiempito con vos misma. Hay mucha gente que se levanta un poquito más temprano para poder tener ese tiempo con uno mismo. Y hay gente que dice, no, la verdad que a la mañana no me resulta demasiado y me resulta quizás al caer la noche o antes de dormir o a la tarde que estoy más tranquila. Hacelo en el momento en el que vos pienses, pero hacelo una vez por día. Entonces, vamos a empezar a ver que estamos siendo víctimas de nosotros mismos, que va a aparecer un yo perfeccionista y va a aparecer esto que habíamos hablado antes, ¿no? El cerebro sensor, ¿sí? El personaje interno que ejerce sobre vos o nosotros como nuestro propio enemigo. Entonces aparece el mecanismo represor y hay que tener en cuenta que los mejores trabajos justamente aparecen cuando estamos en crisis y cuando nos sentimos netamente una porquería. Entonces es muy bueno empezar escribiendo tus páginas matutinas o tus páginas vespertinas o tus páginas nocturnas para poder desahogarte, en principio. Y te van a aparecer estas justificaciones por el cual no hacerlo, lo cual hay que empezar a resistirlo, hay que empezar a callarlo. Entonces podrías respirar, podrías meditar y podrías resistir ese pensamiento hasta poder lograr esas 3 páginas en principio. Luego te voy a hablar de lo que significa la cita con uno mismo. A lo largo de toda esta semana y todo el taller vamos a estar hablando de las páginas matutinas y vamos a estar hablando también de las citas que tenemos con nosotros mismos. ¿Qué significa? Y ahí también aparece la resistencia, ¿no? De plasmar un momento en la semana donde podamos conectarnos con nosotros mismos. Esto a veces genera terror, genera
un momento poco productivo, es amenazante. Imagínate que vos te estás llevando mal con tu pareja y sale cita solos. O sea, lo que vamos a tratar de hacer es invitar a un grupo de amigos para que no estar solo con mi enemigo, básicamente. Bueno, lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros estamos mal, lo que menos queremos es salir nosotros solos. Y siempre estamos invitando a alguien o coartando esa cita y decir, no, lo dejo para otro momento, no, ¿cómo voy a salir conmigo? Bueno, la cuestión es esa, empezar a plasmar o plantear salidas nosotros solos. Y vas a empezar a entender que tu niño interior siempre fue custodiado por un adulto estricto, con un trabajo muy exigente y que se alimenta a sí mismo de todo eso. Y el ego va a necesitar incluir a otros para no sentirse con temor o sin saber qué hacer o no saber si va a poder cumplir la promesa con uno mismo que estamos haciendo. Entonces, aprender a protegerse de todas esas invenciones que son invasiones mentales y plasmar una salida nutritiva para nosotros mismos. Obviamente que puede ser una salida de ir a tomar mate solo a la plaza, ir a caminar, ir a escuchar música a algún lado, ir a algún recital, ir a tomarse un café. No tiene que ser salidas estrambóticas ni muy caras, sino plasmar ese día de reconectarse con uno mismo. Básicamente, los que son creativos son los niños y no nos permitimos como adultos ser creativos o ser niños y hacer tonterías o cometer errores, básicamente. Por eso aparece la inteligencia artificial que nos hace estar más cerca cada vez de la perfección, lo cual eso es muy aburrido. Entonces nos mantenemos en esa relación problemática con nosotros mismos constantemente. ¿Por qué? Porque no nos nutrimos de esos momentos de estar con nosotros solos un rato, un tiempo, y retroalimentarnos y estar feliz con eso que queremos hacer nosotros. O sea, pasar más tiempo con nosotros mismos. Crear nace del estar observando constantemente la atención en los detalles. Investiga sobre todo aquello que te interese y concéntrate más en el misterio que en la maestría. Entonces, para finalizar, la idea de esta primera semana es bajar y darnos cuenta de todas esas mandatos y frases que nos dice nuestro cerebro cuando estamos dentro de nuestras actividades rutinarias y cuando nos disponemos a estar un momento nosotros solos o cuando nos disponemos a hacer algo por nosotros, o sea, escribir, por ejemplo, o mirar este video. Y empezar a ver qué pasa cuando estamos bañándonos, cuando estamos cocinando, cuando estamos manejando, cuando estamos haciendo ejercicio, y tomar esas ideas que aparecen en nuestras actividades rutinarias y también anotarlas en el cuaderno. Y hacer contacto con uno mismo y escribirlo y firmarlo. Eso también, podemos hacer un contrato con nosotros mismos para poder finalizar las 12 semanas de este taller. Nos vemos el próximo lunes. Espero que puedas cumplir con la cantidad de páginas de toda la semana, o sea, de 7 días que puedas escribir y que puedas empezar a notar cómo tu cerebro se relaja y cuánto te cuesta también relajarte, que puedas percibir eso, ¿no? Todas las personas que dicen que son felices es porque saben de los momentos infelices de la vida. Para poder tener armonía hay que saber de la desarmonía. Te veo el próximo lunes.